A lo largo de las 9 generaciones que hemos explorado hasta el momento, hemos conocido más de 1000 Pokémon, cada uno con diseños e inspiraciones únicas. Sin embargo, no todos generan el mismo impacto ni tienen la misma popularidad. Los Pokémon iniciales suelen ser de los más esperados en cada generación, ya que se trata de tu compañero de aventuras desde el inicio. Los Pokémon legendarios, por su parte, también suelen generar bastante expectativa, ya que se tratan a priori de los Pokémon más poderosos de la región. Sin embargo, todos tenemos esos Pokémon que quizás son menos populares o reconocidos por la comunidad, pero que te acompañaron en tus aventuras y por ello siempre los recuerdas. Y con eso llegamos al vídeo de esta semana. Hoy quiero hablaros de los Pokémon que marcaron mi infancia, pero también me encantaría conocer los vuestros en los comentarios. Revienta el botón del like si iniciaste tu aventura en la región de Kanto, suscríbete si Yoto o Hoenn marcaron tus inicios en la saga y compártelo junto a tus amigos si iniciaste tu aventura de Sinnoh en adelante. Dicho esto, comenzamos. Teniendo en cuenta que yo soy de los 90, tuve la suerte de poder ver crecer a la saga desde sus inicios, por ende en este vídeo veréis principalmente Pokémon de las 3 primeras generaciones, ya que fueron las 3 a las que más horas jugué de pequeño. Pero no solo hablaré de los juegos, y es que las primeras temporadas del anime y sobre todo las primeras películas también cuentan con varias especies que marcaron mi infancia como entrenador Pokémon. Así que comenzaremos con los juegos y luego os comentaré algunos Pokémon que me marcaron por su papel en las películas o en el anime. Como no podía ser de otra forma, uno de los Pokémon que más me marcaron mi infancia fue mi primer inicial, Charmander. Mis padres me regalaron Pokémon rojo y el inicial de fuego me llamó mucho más que Bulbasaur y Squirtle. Y aunque en Pokémon amarillo tenía acceso a los 3, Charmander seguía siendo mi preferido. Charizard acabó siendo uno de mis Pokémon favoritos y siempre que rejuego a la región de Kanto, Charmander siempre es el elegido. Otro Pokémon que me marcó mucho en la primera generación fue Pidgeot, primera ave regional. Podría sonar ciertamente incongruente al compaginar a Charizard y Pidgeot en el mismo equipo, por llevar el mismo tipo, pero en ese momento era muy pequeño y además Charizard no aprendía ataques de tipo volador en los primeros juegos. De hecho, no fue hasta Pokémon amarillo que Charizard podía aprender la MO vuelo. Por ende, el Pokémon que me permitía moverme por la región era Pidgeot y de ahí que le tenga un cariño especial. Otro Pokémon de la primera generación que me marcó fue Snorlax, por todo lo que conlleva la obtención de la Pokéflauta. Es más, recuerdo que debilité al Snorlax de la ruta 12 y cuando me encontré con el de la ruta 16 pensé que era el mismo y que el juego me estaba dando una segunda oportunidad para no dejar escapar un Pokémon súper poderoso. Si hablamos de la segunda generación, estamos sin duda ante la generación que más marcó mi infancia. Aunque mis comienzos fueron con Pokémon rojo y amarillo, con Pokémon plata fue con el que realmente comencé a ser consciente de lo que estaba jugando. Aunque no tuvo el impacto emocional que tuvo Charmander, lógicamente mi inicial en Yoto también fue de los que marcó mi infancia. Y reconozco que esta elección fue más difícil, ya que los 3 iniciales me gustaban bastante. Sin embargo, me acabé decantando por Chikorita, probablemente el menos popular de los 3. Y si en la primera generación me marcó mucho Snorlax, ¿qué os voy a contar de Sudowoodo en la región de Yoto? Un Pokémon que parecía un árbol, pero que no podía talar con la MO corte, sino que tenía que encontrar una regadera para espantarlo. Y pensando que me lo volvería a encontrar en otra ruta como me pasó con Snorlax, debilité al único Sudowoodo que aparece en el juego y no lo pude registrar. Si algo aprendí fue que siempre hay que capturar los encuentros estáticos. Y hablando de la regadera, esta te la daban en Ciudad Trigal, la capital de la región y lugar donde se encontraba mi mayor pesadilla de la infancia. Ya sabéis de quién hablo, ¿verdad? Efectivamente, Blanca y su Miltank. De verdad que cada vez que hago memoria de Pokémon y mi infancia, este combate se me viene a la cabeza. No sé cuántas veces me estampé en este gimnasio, y por lo que me comentaban mis amigos, ellos tampoco tuvieron mejor suerte. Ese Miltank ha sido uno de los desafíos más grandes que tuve en mi niñez como entrenador Pokémon. Estamos hablando de la tercera medalla de la región, por lo que aún era una etapa relativamente temprana del juego. Y probablemente tu equipo estaba formado por Pokémon evolucionados de las primeras rutas del juego, acompañado de la fase intermedia de tu inicial. Por tanto, Miltank a nivel de puntos bases era bastante superior. Y a esto hay que sumarle el set de ataques del Pokémon insignia de Blanca. Pisotón con 30% de probabilidad de que retrocedas. Desenrollar, el cual fulminaba a todo tu equipo al ser un Pokémon relativamente rápido para ese tramo del juego. Batido para recuperar la mitad de la vida en caso de verse amenazado. Y el más frustrante de todos, Atracción. Un movimiento que hace que si tu Pokémon es del sexo opuesto de Miltank, haya un 50% de probabilidad de que no puedas atacar. Teniendo en cuenta que más del 87% de los iniciales son machos y que Miltank era hembra, era el combo perfecto para frustrarse y querer lanzar la Game Boy por la ventana.
Al final, tras estamparme varias veces, logré estar varios niveles por encima y obtuve la medalla, pero no recuerdo un combate igual que el de Blanca y su Miltank en la región de Johto. Suscríbete si tú también sufriste de lo lindo con la tercera líder de la segunda generación. Y supongo que otro Pokémon que la gente recuerda mucho es su primer Shiny. Y sí, mi primer Pokémon Shiny fue en Pokémon Plata, sin embargo, no fue el que creéis. Y es que en la Ruta 32 me apareció un Marip Shiny, siendo este el primero de mi vida, y que en ese momento no era consciente del tesoro que había encontrado. Y aunque sea un Pokémon de primera generación, es tras repasar Pokémon Plata cuando quiero hacer mención a Lapras, un Pokémon que siempre me pareció extremadamente especial, sobre todo por el hecho de ser un Pokémon que aparecía en lugares tan concretos. En el caso de Pokémon Rojo te lo regalaban en Silph SA, y en Johto solo aparecía en la Cueva Unión como encuentro estático los viernes. ¿Vosotros sois más Team Lapras o Team Gyarados? Dejádmelo en los comentarios. Vamos con Hoenn, y debo decir que si Pokémon Plata es probablemente el juego que más me retrotrae a mi infancia y mis comienzos en Pokémon, Pokémon Rubí y Pokémon Esmeralda son los juegos con los que comencé a disfrutar de la saga junto a mis amigos. Aquí fue donde comencé a hacer intercambios, batallas con los amigos, ir al Movi Playa en grupo, tardes después del cole cada uno con su Game Boy dándole a la torre batalla. Sin duda, una de las generaciones a las que más horas le dediqué. A nivel de diseños, la Pokédex de Hoenn fue una de las que más me gustó. Sin embargo, quizás al ser algo más mayor, hubo menos Pokémon que me marcaron tanto como las anteriores generaciones. El trío de iniciales fueron sin duda de los que más huellas me dejaron, probablemente mi trío de iniciales favorito. Además, como os he dicho anteriormente, Hoenn fue una región que disfruté con amigos, por lo que mientras yo me quedé con Mudkip, mis otros dos colegas piquearon a Torchic y Trico, pudiendo así conocer las evoluciones de los tres. Y por otro lado está el trío de legendarios, Groudon, Kyogre y Rayquaza. Siendo Lugia mi legendario favorito, el trío que forman estos tres en Hoenn es de los que más me gustan en la saga, acompañado de la mítica escena que ocurre en Arrecípolis, la cual yo creo que nos marcó a todos la primera vez que la visualizamos. Y mención especial a Latios, el cual recuerdo que me costó capturar una barbaridad. Sé que los perros de la segunda generación ya eran Pokémon errantes, pero de estos apenas tengo recuerdos. Sin embargo, de Pokémon Rubí sí recuerdo gastar la Master Ball en algún otro legendario y que con Ultra Balls me costó la vida misma atrapar a Latios. Y ahora quería hablaros de algunos Pokémon que me marcaron mucho por su papel en el anime, pero sobre todo en las películas, ya que más allá de las primeras temporadas, no fui un gran seguidor de la serie. El Pokémon que más me marcó del anime fue sin duda Charizard, influye también que fuese mi inicial de Kanto, pero la historia que le une a Ash desde Charmander me parecen de las más significativas. Abandonado por su antiguo entrenador, a punto de que se le apagara la llama de la cola, lo rescatan en medio de la lluvia. Cuando evoluciona Charmeleon se vuelve una especie de adolescente que no le hace ni caso, y al evolucionar a Charizard vivimos escenas míticas de las primeras temporadas del anime, como el combate contra Blaine, la derrota de Ash en la liga, el combate contra Poliwrath y, como no, el episodio en el que se queda en el Valle de los Charizard. Sin duda, un Pokémon que me marcó mucho en la infancia y que a día de hoy sigue siendo de mis favoritos. Pero en las películas sí que tengo varios que me marcaron mucho. El primero es ni más ni menos que Donphan, y es que aún recuerdo estar viendo la intro de la primera película de Pokémon y ver cómo a Ash le sacan un Pokémon que no conocía ni de los juegos, ni del anime, ni de nada. Teniendo en cuenta que la película salió mucho antes de la segunda generación, lo primero que pensé fue ¿dónde se consigue este Pokémon en los juegos? Ya que para mí no había ningún Pokémon que saliese en películas o en el anime que no existiese en los juegos. Por suerte se trataba de un Pokémon exclusivo de Pokémon Plata, edición que yo tenía y al cual pude capturar años después. Y por supuesto, si hablamos de esa primera película de Pokémon, ¿qué decir de Mewtwo? Uno de los Pokémon emblema de la primera generación. Sin duda fue una película que engrandeció en su figura, ya que en los juegos de primera generación fue un Pokémon que pasó muy desapercibido, siendo un encuentro estático sin más del postgame. Pero el hecho de conocer la historia de Mewtwo, cómo fue creado, el poder que tenía para manejar a los humanos, engañarlos, robarle a sus Pokémon e incluso crear a esos tan emblemáticos clones que posteriormente se enfrentaban a sus versiones originales, sin duda le dieron un protagonismo y un aura de poder nunca visto antes. Y si Mewtwo me marcó en la primera, Lugia lo hizo en la segunda. Algo parecido a lo que pasó con Donphan. Era un Pokémon desconocido para todos, ya que no entraba dentro de los 151 Pokémon que se conocían hasta entonces. Sin embargo, al ser imagen principal de la película, aparentaba ser algo más que un simple Pokémon. Su papel en la película hizo que fuera Pokémon Plata la edición que le pedí a mis padres, aunque debo decir que su papel en los juegos me decepcionó bastante, sobre todo teniendo en cuenta el lore que tenían los otros legendarios de la región de Johto. Y si hablamos de película, no puedo dejar fuera una de mis favoritas de Pokémon, El hechizo de los Unown. De nuevo, fue una película que me encantó porque le dio una profundidad a los Unown que en los juegos de segunda generación no existía. Y sin duda, el personaje de Entei también me marcó mucho, a pesar de ser una simple ilusión de Molly.
Y estos serían los Pokémon que más marcaron mi infancia. Dejadme en los comentarios si alguno de los que menciono en el vídeo también marcaron vuestros primeros pasos por la saga. Y si son de generaciones posteriores, me encantaría saber cuáles fueron los Pokémon que marcaron vuestra infancia. No olvides reventar el botón del like si te ha gustado el vídeo, suscríbete para hacerme saber que te gusta el contenido de mi canal y hazte miembro para apoyar el contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.